Hola, buena tarde. Ya estoy aquí nuevamente con ustedes en un nuevo video. Espero que les sea interesante, les sea no solamente informativo, sino también formativo eh, para el caso de las personas que están en formación como estudiantes de la licenciatura en Derecho o los que ya son abogados, pero principalmente para las personas que no lo son. El tema que vamos a tocar hoy es cómo puedo o qué puedo hacer para obligar a quien eh, tenga precisamente esa obligación de proveer una pensión alimenticia, ya sea para un menor de edad, o no olvidar que incluso la ley contempla que en determinado momento de nuestras vidas también podemos ser responsables de proporcionar alimentos, pues no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros padres o a algún dependiente que no pueda proveérselos a sí mismo según alguna situación muy específica. Pero bueno, no olvidemos que el código familiar contempla el pago de una pensión alimenticia como la única obligación real, por decirlo de alguna manera, de entre las obligaciones de naturaleza familiar que existen o que nacen a partir precisamente de la creación de un núcleo familiar o del acto de filiar a una persona a nosotros. En videos pasados he mencionado que bueno, el acto de filiar pues es el acto común y corriente que nosotros conocemos como el de registrar a un menor de edad con nuestros apellidos. De ahí nace una serie de derechos y obligaciones respecto al mismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Primero hay que entender que vivimos en una sociedad muy compleja donde día a día ocurren y cambian muchas cosas y también nuestro comportamiento, nuestras formas de pensar y de actuar sobre todo, entendiendo también que estamos tratando de llegar a un tema de igualdad y de equidad entre los géneros, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa actualmente? Bueno, nosotros los que somos peritos en derecho, los abogados, los licenciados, los maestros en derecho también, pues bueno, sabemos y nos damos cuenta de que hay demasiada incidencia en temas de controversias familiares y casi en su mayoría, pues bueno, se ocupan de tres temas en particular: la disolución de los vínculos matrimoniales, obviamente el pago de la respectiva pensión alimenticia y pues los temas que tienen que ver con la convivencia con los menores. En ellos se engloba pues el tema de el derecho a las visitas y el tema de la guardia y custodia. Dejando un poco de lado el tema de la patria potestad, puesto que es un acto o un hecho de naturaleza un poco más compleja, pues bueno, cuando una pareja que ejerza la patria potestad sobre un menor o varios menores, pues decide separarse, hay que entender que la obligación de proveer alimentos a los menores es de manera igualitaria y equitativa para ambas partes. Ya tenemos que abandonar ese concepto tradicional o social que nos han impuesto de que solamente una de las partes, en este caso el varón, es quien tiene esa única y exclusiva obligación. Hay que abandonar ya ese concepto, hay que deconstruirlo para darnos cuenta de que es una obligación equitativa e igualitaria. También hay que entender, en este caso, en el género de los varones, debemos de entender que incluso así lo ha reconocido la Corte y la ley, que el trabajo de la mujer, el trabajo que hace en el hogar, pues es precisamente una aportación muy importante que tiene el mismo valor que la aportación económica que puede realizar el varón en base a su trabajo. Entonces, digamos que ahí ya no hay duda en ese tema, es una aportación igualitaria. Cuanto mejor que si ambas partes pueden aportar con igual cantidad o igual proporción de trabajo, no solo de hogar, sino también fuera del mismo. Eso es lo idóneo, eso es a lo que debemos de aspirar como sociedad. Pero bueno, cuando no es así, cuando no hay
la posibilidad para una u otra parte de realizar un trabajo fuera del hogar, sino realizarlo en el mismo, pues bueno, ese trabajo tiene el mismo valor, ¿no? Pero pues estamos de acuerdo que se necesita una aportación económica y en alguien tiene que recaer pues precisamente esa obligación. Entonces al momento de que una pareja pues decide separarse, tienen que ponerse de acuerdo en varios temas, si es que hay menores de edad a su cuidado, principalmente en esto, en dónde va a radicar el menor, con cuál de los dos, cómo van a organizar el tiempo de ambos para la convivencia con el menor, sin que esto llegue también a afectar los horarios del menor, si es que el menor ya está en una edad de enseñanza académica, ¿no? Si es que ya está acudiendo al kinder, a la primaria, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, lamentablemente nos encontramos con muchas circunstancias, muchas situaciones muy comunes, más de lo que debería en realidad, en la que hay una parte de esos dos ascendientes que pues tiende o llega a desobligarse, ¿no? A desentenderse, por decirlo de alguna forma, de su obligación de asistencia familiar, como lo dice el Código Penal del Estado, ¿no? Porque incluso pues hablaremos de que es un delito, ¿no? El desentenderse, el dejar de cumplir con estas obligaciones alimenticias de naturaleza familiar, pues es un delito el dejar de proveerlas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando la persona obligada no está cumpliendo precisamente con esa obligación? Pues bueno, la experiencia y el derecho familiar nos indica que pues debemos de iniciar una demanda por pensión alimenticia, ¿no? Esto suena pues bastante sencillo y en realidad es bastante sencillo, les digo, la única obligación que la doctrina familiar reconoce como la única obligación real, puesto que los demás derechos y obligaciones de naturaleza familiar pues tienen que ver con un deber de conciencia moral, ¿no? En cuanto a su cumplimiento o su incumplimiento, pero la pensión alimenticia es una obligación de carácter real. Iniciándose una demanda de pensión alimenticia, pues bueno, lo que esperamos es precisamente que esa parte que esté incumpliendo con esa obligación, pues comience a cumplir. Pero bueno, lo cierto es que la práctica, la experiencia nos ha mostrado que cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil. ¿Y por qué? Pues bueno, porque lamentablemente atravesamos un momento social en el que pues hay muchas personas que no tienen un empleo formal. Es mucho más sencillo cuando se demanda la pensión alimenticia a una persona que tiene un empleo formal, es decir, que es empleada, es subordinada de alguna empresa, de algún negocio, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la ley nos faculta, nos habilita incluso para poder solicitar el descuento directo de su sueldo de esa obligación alimenticia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no nos encontramos en estas circunstancias? Es decir, que la persona demandada pues no tiene un trabajo estable o un trabajo fijo. Pues bueno, lamentablemente en muchas ocasiones esas personas terminan por incurrir precisamente en aquel delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, ¿no? El cual, pues bueno, no es un delito de naturaleza, digamos, grave aún, por lo que las consecuencias legales de promover una denuncia por aquella conducta, pues bueno, aún no son del todo satisfactorias, ¿no? Para un gran sector de la población que se ve, pues bueno, realmente afectado por este tipo de conductas. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de obligar a una persona que está incumpliendo con la pensión alimenticia? Pues bueno, las legislaciones tanto familiar como penal, no solo del Estado de San Luis Potosí, sino en su gran mayoría de las demás entidades federativas, pues contemplan ciertas herramientas legales para lograr esto. El Código Nacional de Procedimientos Penales incluso contempla varios tipos de medidas, ¿no? Medidas de protección o medidas precautorias, y entre estas medidas precautorias pues contempla algo que también el procedimiento familiar de naturaleza ordinaria, es decir, una controversia familiar por alimentos, pues también contempla este tipo o esta misma medida precautoria
como lo es pues, el embargo de un sueldo, y tratándose de delito o en materia penal, pues bueno, contempla también la providencia precautoria de la intervención de cuentas bancarias, claro está. Entonces, ¿para qué? Pues con la finalidad también de garantizar, si se habla de naturaleza penal, si se habla del delito, de incumplimiento de obligaciones, pues bueno, para poder garantizar en determinado momento una reparación del daño. Y pues en materia familiar, pues el tema de los embargos precautorios puede ser al sueldo de la persona o sobre bienes que sean de su propiedad, en este caso para garantizar también aquella pensión alimenticia. Hay que solicitarlos, hay que promoverlos, hay que pedirle a los profesionistas del derecho y a los órganos jurisdiccionales que los analicen y, de ser viables, pues los concedan, ¿no? Dirán, bueno, pues es que hay personas que no tienen nada a su nombre, o que podemos quitarles, que podemos embargarles. Sí, lamentablemente es una circunstancia cada vez más recurrente, el encontrarnos ante esta posibilidad o ante esta situación que es muy real. Hay personas que en realidad no tienen nada a su nombre. Se creía, se sigue creyendo muchas veces que los ascendientes del deudor, es decir, los abuelos, tienen un tipo de responsabilidad también solidaria para con el menor en cuestión o los menores en cuestión. Bueno, pues bueno, en años pasados la Corte ya se pronunció en ese sentido, mencionando que pues la obligación de los abuelos, pueden ser maternos o paternos, pues bueno, solamente será precisamente una obligación cuando a falta de, en este caso, el ascendiente o el ascendiente que esté obligado, ¿no? No es algo solidario, no es como que, ay, pues es que el papá no está dando, pues sobre los abuelos. Eso anteriormente se creía que era así, pero la Corte ya se encargó de establecer que no lo es. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Como se los repetía, pues hay que promover este tipo de mecanismos legales, solicitar, si es de naturaleza penal el procedimiento, pues las providencias precautorias, medidas de protección, y si el procedimiento es de naturaleza familiar, pues bueno, hay que solicitar pues bueno, también este tipo de medidas precautorias tendientes a garantizar el pago de la pensión alimenticia. Perdón. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Me gustaría profundizar un poco más, pero sería meterme en cuestiones un tanto más técnicas. Espero estar recibiendo sus comentarios, tanto en mi canal de YouTube como en nuestras redes sociales. Ya saben, ya las conocen. Y bueno, hasta la próxima.